Ok. Buen día a todos, estamos en la mesa de novela de la zona sur y vamos a comenzar presentando a la escritora Patricia Yolanda Villalba Pérez. Ella es abogada, doctora en Derecho Penal y escritora. Por favor, ¿podrían apagar su micrófono porque se escucha el eco? Sí. Patricia Villalba es autora de los libros Que no te duela ser mujer, Dulce Amargo, Soñar con el corazón, Bendita tentación, La vida en cuento y poesía y Grito letal. También es autora de una canción llamada Gracias. Es coautora de las antologías Letras para Chiapas, Al otro lado del sendero, Regalo de Navidad, Mil almas, mil obras, editada y publicada en Chile, Mujeres ejemplares, editada y publicada en Perú. El libro Chiapa es un hombre, Textiles del alma, Poesía encadenada, Ocuilapa, barro y madera, y Dibujamos las estrellas, primera antología internacional de la institución América Madre. Adelante, Patricia, te escuchamos. Muy buenas tardes. Es para mí un honor haber sido invitada para participar en la primer Feria Nacional de Libros de Escritoras Mexicanas. Muchas gracias. Gracias a Elsa de Solórzano por ser parte de la organización y haber formado el grupo de escritoras del sur que hoy estamos participando. Me he dado la tarea de investigar sobre la violencia de género, porque día a día mueren mujeres en manos del género masculino. El feminicidio es importante no solo porque reconoce y evidencia un tipo específico de violencia que surge de una problemática estructural y sistemática que conocemos como violencia de género. También es esencial en la búsqueda de un sistema penal que garantice los derechos de las mujeres en México. Grito letal, que este es mi libro que hoy presento, trata de familias disfuncionales, violencia de género y feminicidio. Abarco este tema porque la violencia de género ha rebasado los índices delictivos, delito que ha tenido repercusiones y que afectan a toda la sociedad. La violencia de género contra las mujeres se origina en las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, las cuales responden a un orden social, culturalmente construido, que determina una jerarquía y un poder distinto para ambos sexos. Entonces me di a la tarea de investigar y de hacer una historia como tipo novela, en donde trato las familias disfuncionales, la violencia de género y termina en un feminicidio. Es terrible lo que estamos viviendo en el país y en el mundo, pero principalmente nos preocupa lo que vivimos en México, que día a día mueren más de 2 o 3 mujeres en manos del género masculino. Entonces yo me di a hacer esta tarea para que veamos no nada más la problemática, sino también cómo resolverlo, porque también tenemos oídos sordos de parte de las autoridades, porque hay mujeres que llegan a pedir auxilio y no les prestan la debida atención. Por eso le llamo grito letal. Gracias. Gracias, Patricia. Voy a presentar a la escritora Alicia Ayora. Ella nació en la Ciudad de México, bueno, el DF, y radica en Mérida desde 1982. Tiene una certificación en desarrollo del cerebro humano obtenida por el Instituto de Filadelfia en Estados Unidos y 2 maestrías en psicoterapia y adicciones. Lleva más de 15 años como terapeuta de tiempo completo. Ha publicado la obra Somos Uno en el 2012, con la que obtuvo el primer lugar en autobiografía por la DEMAC, Asociación Civil, y en el 2019 obtuvo el primer lugar en novela por la obra ¿Dónde están todos? ¿Sí, Alicia? Te escuchamos. El micrófono, por favor. Sí. Ya está. Gracias otra vez. Gracias, Maya, por la invitación a la feria. Yo quisiera comenzar externando el deseo de que las mujeres que aún no nacen pudieran hacerlo ya en un mundo diferente, ¿no? En un lugar que respete su existencia, su ser, su voz, para las que ya estamos. Espero yo llegar al final de mi vida hablando de la violencia de género como algo del pasado, como una pesadilla o un mal sueño.
Conforme he hecho conciencia sobre la violencia, el panorama cada vez me parece más aterrador, por gigante, por común y ante todo indignante por parte de las autoridades. Muchas cosas incómodas o molestas, dolorosas a lo largo de mi vida, yo no lograba ponerlas en palabras a pesar de hacerme la constante pregunta sobre por qué esto o aquello me resulta incómodo, por qué me es molesto, por qué me duele. Quizá era difícil porque mi respuesta iba sobre las acciones de los otros y no alcanzaba a pensar que detrás del otro había algo más grande, ¿no? Hoy, el momento histórico en el que estamos, mi profesión como terapeuta, mis lecturas, lo que me rodea, me ha permitido ampliar por mucho la conciencia de las cosas y entonces he podido nombrar y explicar esas razones de incomodidad. Hoy tengo claras muchas cosas más, estoy más consciente, sin embargo, creo que hacer conciencia es solo un paso hacia la emancipación de las mujeres, pues librarse de la violencia sistemática es un problema, es un proceso difícil, ¿sí? Porque puede implicar muchas cosas para las mujeres, como abandonar todo o en parte lo que se ha sido, lo que se ha construido, arriesgar la integridad física y emocional, arriesgar las relaciones, la familia, abandonar el amor, ser abandonadas por los demás. Si se tienen hijos, es lanzarse a un mundo desigual, desventajoso, indiferente para sacarlos solas adelante. Así ha sido la vida de Araceli, la protagonista de ¿Dónde estamos todos? El libro, sí, acá te los presento. Hace 10 años nos conocimos en el refugio para mujeres que viven violencia extrema. Y entre nuestras conversaciones ella compartió que solía escribir para desahogarse. Yo digo que escribir hace magia. Parte de nuestro trabajo terapéutico fue escrito y al salir de su periodo de estancia en el refugio, me obsequió no solo las libretas escritas ahí, también me dio las que llevaba con ella cuando salió huyendo de su casa. Creo que una característica muy común entre las mujeres que viven violencia es el silencio, el que guardan por miedo, para protegerse, para evitar ser juzgadas. El silencio al que se está acostumbrada porque se ha sido invisibilizada, desvalorizada, sometida a discursos. También el silencio al que lleva el abandono cuando nadie nos escucha. Escribir a veces es un grito de desesperación y ¿Dónde están todos? La novela ha sido una manera de darle voz a una mujer cuyas condiciones sociales, violentada desde que nació por ser mujer, pertenecer a una comunidad mayahablante y además ser pobre, la han expuesto a una situación de vulnerabilidad profunda y muy grave. En la novela ¿Dónde están todos? ¿Sí? Araceli nos regala su voz, su grito desesperado, que habla por ella y por todas las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia extrema, constitucionaria. Es un llamado para todas las demás mujeres que vivimos con privilegios que ella jamás ha tenido para reconocer situaciones naturalizadas en la vida sobre nosotras y que seguimos perpetuando inconscientemente sobre nuestras hijas, hijos y demás mujeres y hombres. También es un llamado para ellos, los hombres que se están formando y para quienes ya están hechos y aún no están plenamente conscientes de muchos de sus actos. Es un libro para todos, un libro que hay que arriesgarse a leer para saber y entender aquello que se juzga sin conocer, lo que se habla de dientes para afuera porque se desconoce la profundidad del asunto. Yo creo que huir de las historias de horror es como negarse a ser tocados, a sentir el dolor ajeno que mueve de la comodidad que la ignorancia de algo tan importante nos permite. Y por supuesto, estar lejos de ello es desajenarse de la responsabilidad social que el discurso individualista nos ha vendido como la mejor manera de estar, olvidando que el mundo está como está precisamente porque somos seres sociales que se niegan a reconocer que no somos sin nosotros. Es todo. Gracias. Muchas gracias, Alicia. En un momento volvemos para comentar la obra. Voy a presentar a Laura Olivia Alfonso Urbina. Laura Alfonso, si puedes activar tu micrófono después de la lectura de la semblanza. Laura es maestra en Psicología y Pedagogía, conferencista, entrenadora y tallerista a nivel nacional e internacional. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, del Seminario de Cultura Mexicana y de la Embajada de Paz y Ética de la UNESCO. Secretaria del Consejo de la Crónica San Cristobalense, además. Ella es escritora en las áreas de psicología, educación e historia, poesía, crónica y cuento corto. Ha publicado 9 libros y
Su novela es Los nietos del general. ¿Laura? Sí, hola, buenas tardes. Pues les saludo cordialmente aquí con algunos problemitas que se atoró mi computadora y tuve que entrar con el celular, pero bueno, todo fluye. Les doy la bienvenida, les quiero presentar la novela. Esta es la novela Los nietos del general. En mi trabajo psicoterapéutico también considero que el hecho de reconocer nuestra propia identidad pues es muy importante. Por lo tanto, decidí indagar sobre la historia de mi propia familia. Es un proceso que me llevó 10 años, analizar documentos, buscar documentos e ir construyendo esta novela, que es una novela histórica. Cada referencia, a veces incluso cada párrafo tiene una referencia bibliográfica histórica, porque el marco se lleva a cabo en 1921 hasta 1932. Quise comentar qué pasaba en Chiapas, qué pasaba en San Cristóbal, qué sucedía con este general que también iba a la batalla del 5 de mayo, que estableció los límites entre Guatemala y México, qué pasaba con sus hijas, con sus hijos, que sucedió posteriormente con sus nietos. Entonces voy narrando la historia de la familia y voy contando también cómo era el contexto histórico en México, la comida, la música, voy narrando cómo eran las tertulias familiares, incluso, por ejemplo, las vajillas, porque algunas vajillas todavía están y las conservamos nosotros. Entonces, puedo definir muy claras los objetos y las cosas que tenemos ahí. Bueno, por ahí también viene en esta novela un gran viaje que el yerno del general tuvo que hacer a Alemania. Curiosamente, yo estudié en Alemania y para mí fue muy lindo también resignificar. Yo vivía ya 10, 11 años, resignificar todo mi tiempo allá con lo que había pasado con mi bisabuelo y finalmente también encontrar todos los documentos, dónde había estado, qué había hecho, por qué había viajado, cómo era el barco en el que se había ido, cuánto tiempo duraba, cómo eran los camarotes, cuáles eran los menús de la comida. Y voy narrando todo esto a través de los personajes de la historia. La personaje principal es mi abuela, que va narrando su historia desde su perspectiva de niña y va contando sucesos también importantes pues de la historia de la ciudad, inundaciones, catástrofes, algunas cosas bastante chuscas que sucedieron en algún tiempo. Y entonces la pequeña niña va narrando todas estas historias, va entrando a la biblioteca de su casa, va contando lo que ve, lo que lee, lo que escucha, lo que siente, cómo eran los olores, los sabores en la cocina, qué pasaba en ese momento histórico en la ciudad. Traté de matizar mucho la historia, como digo, escribiendo la época. Hace poco me llamó una persona de la Ciudad de México y me agradó mucho el comentario. Me dijo que había empezado a leer la novela y había vivido eso que yo comentaba 100 años atrás. Y justamente, pues como escritora sí me gustaría fomentar esto, que las mujeres puedan animarse a escribir. Y yo cuando escribí la novela, de verdad, yo vivía en el siglo pasado. Si la gente hubiera hablado conmigo, yo sabía mucho más de lo que estaba pasando 100 años antes de lo que ocurría ahorita. Realmente me involucré en toda la historia y para mí ya era parte de estar saltando entre el pasado y el presente e ir comentando los sucesos de los cuales se fue investigando poco a poco. Les digo, fue un proceso largo de investigación. Son 10 años, se dicen fácil, pues sí llevó su tiempo. Y de escribir la novela aproximadamente 2 años, ¿no? De imaginar todos los contextos, las texturas, los olores, las situaciones, cómo eran los templos de la ciudad, las misas, las tradiciones que había en ese momento en el contexto histórico. Les digo, incluye algunas partes que son históricas de la batalla de Puebla, algunas situaciones que también ahí se presentan con Don Porfirio. Obviamente, como toda buena novela, pues tiene ahí su parte de algún asesinato, que ya en la historia de la vida real no es una historia muy grata, pero sí es parte de lo que sucedió en este contexto de la familia. Creo que momentos muy lindos son los momentos que se viven de manera familiar, en donde todos ellos están conviviendo pues justamente como era, como una familia de esa época, y las pláticas, lo que sucedía, lo que escuchaban,
en esos tiempos que apenas iba a comenzar la radio, cómo llegaban las noticias en base a la gente que hacía viajes o los periódicos, lo que sucedía en otras partes de México. Fui también haciendo un poquito una conexión con la Ciudad de México y con otros lugares, como les comentaba, el gran viaje a Alemania, y pongo por ahí incluso alguna historia que mi bisabuelo escribió durante el viaje en barco. Él escribió un cuento y ese cuento viene también incluido en la novela. Y bueno, creo que es algo muy lindo, disfrutable, digerible y también como un documento histórico. Creo que para mí eso era muy importante, que quedara como un documento histórico donde se sepa todas las aportaciones que realizó el general Utrilla, no solo a la ciudad ni al Estado, sino también al país. Y no quiero que se olvide todo lo que nos ha transmitido a través del tiempo y que sigue vivo a través de nosotros. Para mí esto de recuperar, reconstruir y revivir la identidad era esencial. Y bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, continuamos con la escritora Guadalupe Olalde. Ella nació en Managua, Nicaragua, durante una corta estancia de sus padres mexicanos. Estudió letras hispánicas en la UNAM, realizó estudios de posgrado en bibliotecología y en literatura, asistió a cursos en Berkeley, en Madrid, y después se licenció en psicología clínica. Es autora de un libro de cuentos, Olivos y acebuches, publicado en 1993. Es autora de la novela Con un padre me basta, publicada en el 2000, y de un libro de poesía mística, Hablarán nuevas lenguas, publicado en el 2000. Debimos abrirte un espacio en la mesa de poesía, Guadalupe. Participó también en la antología de escritoras mexicanas de fin de siglo, A través de los ojos de ella, y en 2004 concluyó la novela Muy íntimos cuadernos. Actualmente radica en San Cristóbal de las Casas. Te escuchamos, Guadalupe, por favor. Hola, buenas Gracias tardes. por aceptar estar en la mesa de novela. No, sí, solo tengo un libro de poesía y creo que no voy a volver a escribir poesía más. No se me da mucho, pero bueno. Yo me voy a salir un poco del contexto tan serio y tan interesante de mis compañeras, que es de las mujeres violentadas y de la historia, porque yo sí los invito a meternos de plano al mundo mágico de la novela, ¿sí? Esta es mi novela. A ver, ¿sí? Sí. Está publicada, se llama Tiempo de Payasos y está publicada en la plataforma de Amazon. La trama es una mujer en la antesala del suicidio. Decide escribir una larga carta a su hija Inés, y al mismo tiempo está escribiendo su última novela. Lo que sucede es que los personajes de la novela se le entrometen mucho en el escrito. La interrumpen constantemente hasta que pues se adueñan del espacio de la escritura y la hacen a ella dudar de su vocación de escribir, que es lo más importante para la autora. Desde hace muchos años, cuando estudié literatura y leí a Unamuno, esa novela que se llama Niebla, a él le parecía que era tan atípica, y claro que lo era, que la llamó en vez de novela Nibola. Y allí su personaje principal se le revela. No le gusta que Unamuno vaya a escribir lo que Unamuno quiere escribir, sino lo que él quiere hacer, ¿sí? Y entonces ahí entendí lo que era en una novela la autonomía del personaje, y me pareció maravilloso. Me pareció un descubrimiento maravilloso que he guardado toda la vida. Entonces, en esta novela, yo dejé a mis personajes, pues, que se metieran, que se entrometieran, aunque se me salieran de control, o sea, no importa, las dejé hablar libremente. Y esta fue una experiencia para mí muy, muy rica, muy gratificante y un gran aprendizaje de escritura. Esto parecería que es una es una novela de historias entrelazadas, pero no es, porque las entrometidas viven en los años 40, ya están muertas y ni se conocen. Y luego la escritora, pues, está escribiéndole a su hija
que la hija ni aparece. Son 4 mujeres en una misma obra que ni siquiera interactúan, pero conforman toda una historia, ¿no? También esta narración no está ubicada en un lugar específico del mundo, porque para que cualquiera, en este caso cualquiera que lea en español, pueda hacer suyo el contenido, porque la verdad es que lo que íntimamente queremos los escritores es esa relación personal del lector con mis palabras. Entonces, pues así es. Y bueno, partí de la técnica epistolar, que es muy antigua, pero que me gusta mucho porque da lugar a un lenguaje sencillo, de confianza, sobre todo de una madre a la hija, y fluye muy bien. Y bueno, Entonces, eso es todo. las 4 mujeres interactúan con otros personajes, pero no entre ellas, y las cartas madre-hija o cómo funciona. Está un poco enredado, ¿verdad? Mira, Un poco. son 2 mujeres que están en 1940 o 44, no recuerdo bien. Están muertas, están en la cabeza de quien escribe, porque las recuerda, ¿sí? Pero entre ellas pues no interactúan, están muertas y ni se conocieron. La escritora no interactúa con ellas tampoco porque pues no están en su espacio, solo que se meten a contar su historia. Es un poco enredado, pero al leerlo se aclara. Y, claro. ¿Y dónde podemos conseguir tu novela? Está en la plataforma de Amazon, que está permitiendo a mucha gente que no hemos tenido acceso a publicar, está permitiendo publicar, ¿sí? Sobre todo se vende en ebook, que es la modalidad nueva. Yo ya estoy acostumbrándome bastante a los libros electrónicos porque son mucho más baratos y porque en mi tablet o en mi iPad llevo 400 libros o los que pueda guardar, ¿sí? Entonces, ahí está. Ok, bueno, muchas gracias. Vamos a volver en el orden en el que comenzamos. Entonces, Patricia Villalba. Bueno, te pregunto lo mismo que a Guadalupe, ¿no? ¿Dónde podemos conseguir tu obra y, bueno, la novela de la que nos hablabas al principio? Pues ahorita como por la pandemia, solamente conmigo al 9961 24 962 25 o en Facebook Pati Villalba, porque está cerrado todo, ¿no? Ya aquí en Tuxtla ya lo están abriendo, pero todavía no lo presento, entonces todavía no puedo llevarlo a ofertar. Ok. ¿A la tienda en línea de escritoras mexicanas no te has animado a enviarlo? Tengo nada más, ahí tengo 2 libros, los 2 primeros, Que no te duele ser mujer y Soñar con el corazón. Ok. Y como me dijo Cristina Lisiaga que todavía no mandara, que porque tienen muchos libros, entonces por eso no los he mandado. Ok. Bueno, pues sí, contigo de manera directa. Yo lo que quiero decir nada más es que no han hecho preguntas, ¿verdad? Entonces, la verdad, México es un país profundamente machista, cuyas prácticas socioculturales reproducen en diferentes grados y dimensiones actos de discriminación y violencia de género. O sea, es por eso que el delito de feminicidio es una respuesta que desde el derecho reprocha las conductas delictivas que se cometen en razón de género. A mí me interesaría leerles algunos párrafos, es de la vida real, este caso, no la historia, sino cómo termina el feminicidio. Entonces, yo enfatizo este tema por la necesidad de estudiar este fenómeno, sobre todo quienes lo afrontan, para mejorar la impartición de justicia. Es muy importante que se mejore la impartición de justicia para que se evite, porque hay mujeres que gritan, piden auxilio y no son escuchadas. Y se le debe dar una debida atención a las mujeres que acuden a pedir el auxilio para evitar un feminicidio, ¿no? Les voy a leer todos los feminicidios. O sea, no se puede saber cuando realmente existe un hombre que es homicida, ¿no? Dice,
Por ejemplo, aquí dice, en cuanto se hicieron novios, Alfonso se portó amoroso, amable, tierno y sobre todo muy caballeroso, características que conquistaron a Sofía. Solo quería estar con ella, le daba regalos bonitos que a ella le encantaban. O sea, ahí pues se está demostrando lo que realmente no es. Desgraciadamente así es el comportamiento en el inicio de un feminicidio. Sin embargo, cuando se casaron, estaban en su luna de miel, se puso su vestidito que usaba cuando eran novios y le dice, ¿a dónde crees que vas con ese mini vestido? No, niña, cámbiate y ponte algo decente, porque yo así no te llevo a ningún lado. Permitimos eso y ellos llegan a más, ¿no? Como este caso que le dice. Quizás al verlo reflejado en la literatura sea más evidente, ¿no? Aprendemos más. Yo por eso lo cuento todo, cómo sucedió, cómo sucede, porque como abogada que soy, he visto casos innumerables de violencia de género. He visto, como docente también, he visto cómo mis alumnas se dejan golpear por sus novios. Y así es como empieza la violencia de género y llega hasta el feminicidio, ¿no? Entonces, por ejemplo, llega un día tomado y le dice, despierta, piruja, ¿dónde fuiste? De seguro que a ver a tu amante. ¿Por qué estás vestida? Eres una ramera. O sea, si nosotros permitimos como mujeres que nos traten así, él va a ir avanzando, el hombre va a ir avanzando. Yo lo cuento para que las mujeres se den cuenta cuando estén en un cuadro así, que deben poner un alto. ¿Y los personajes mujeres en tu novela, cómo enfrentan esas situaciones? Pues ella no lo sabe enfrentar porque viene de una familia disfuncional, él también. Él está educado a maltratar a las mujeres y ella está educada a soportar los maltratos. ¿Y las personas que los rodean no intervienen? Sí, sí intervienen, pero más me enfoco en la relación que tiene, que una mujer, cómo se somete a un barbaján. ¿Cómo ¿sí? va dejando y dejando ¿Cómo pasar? va dejando? O sea, cómo va perdiendo hasta con miedo, con terror, pero no hablan. Entonces deben de hablar. Y cuando hablan no son escuchadas. Eso lo trato en mi libro y ojalá que lo puedan leer muchas mujeres, como el primer libro que hice, Que no te duele ser mujer, que también habla de la violencia de género, porque de verdad está sucediendo mucho el feminicidio. Ahorita en la pandemia se acrecentó más. Sí, a mí me llama, perdón. A mí me llama mucho la atención cómo han surgido tantas novelas sobre el narcotráfico, tanta literatura de este tipo, pero aún con un tema tan delicado como el de los feminicidios, no hay un... Sí. Y no es porque no haya obras, ¿no? Sí las hay, pues aquí está Grito Letal, o la que presentó Alicia, que también es una novela. Entonces, que de ahí se podrían sacar películas, pero se enfocan más en el narcotráfico, desgraciadamente. Pero sí deberían de ponerle más atención a este caso porque la violencia de género se está expandiendo día a día y por más que luchemos las mujeres para defendernos, para pedir que nos escuchen, que nos atiendan, porque desgraciadamente yo soy abogada y llevé un día a una chica que la habían violado, pero había estado en una fiesta y el amigo que le dijo que la iba a llevar a su casa, la llevó al monte y la violó. Entonces la llevó a la fiscalía y la fiscal le dijo, ¿para qué te emborrachas? ¿Para qué tomaste? Por eso te violaron. No, dice, tú tienes la culpa. O sea, ¿cómo es posible que una mujer, en lugar de apoyar a otra mujer... Y ni siquiera siguió el procedimiento, ¿no? No lo siguió. Entonces presenté una queja y sin embargo no procedió la queja. Claro. Que realmente es un vicio que existe en la fiscalía, que no le ponen atención a este grito, ¿no? Lo que nos comentaba Alicia, que inconscientemente incluso reproducimos las formas en las que fuimos educadas a veces, ¿no? Bueno, gracias Patricia. Vamos a continuar comentando la obra de Alicia. Sí, si quieres leer un fragmento y bueno, esto que les preguntaba sobre dónde encontrar tu obra o si se puede adquirir directamente contigo.
Claro. Sí, mira, el libro lo pueden encontrar en www.librosenred.com, ¿sí? Ya sea de forma digital o impreso. En unas semanas debe de estar igual en Amazon, en los mismos formatos igual. Lo pueden pedir impreso o digital, ¿sí? Esta editorial es una editorial argentina. Y bueno, ya ahí entras a la página o con poner el nombre del libro y mi nombre, te lleva directamente al link donde está, para que puedan adquirir el libro. Sí, yo quería igual como Patti, ¿no? Hacer algún comentario. ¿Dónde están todos? Es la historia de vida de una persona, es un caso real. Como les compartí hace ratito, ¿no? Que desarrollo la historia a raíz de las libretas que esta chica me obsequia, donde en realidad lo que está plasmado es toda esta situación emocional, y el trabajo con ella fue embonar todo esto que ella siente y que escribe y con lo que se desahoga y que en muchas ocasiones la salvó del suicidio. Nosotros lo vinculamos con la historia de su vida, entonces pusimos las dos cosas juntas en la novela. Es una historia de violencia desde que esta chica nace, porque vamos a poner la primera parte del libro, es la violencia en su casa, la que ejercía su papá sobre su mamá y sobre los hijos, sobre ella, que fue una cosa terrible. Y bueno, esto se perpetúa entre las cosas que la mamá inconscientemente, igual envuelta en todo esto, pues sigue perpetuando en las hijas y en los hijos las mismas cosas. Y esta chica se casa y es como que se repite otra vez el ciclo, y en realidad no se casa, la casan, ¿no? En esa premura de que ya tienes 18 años, te tienes que casar. Se casa y bueno, pues se casa con un patán, ¿no? Que además era un patán desde que eran novios, pero una serie de circunstancias se dan, o sea, desafortunadamente, porque además, ojalá y fuera algo inventado, pero lo triste es que es una cuestión real, ¿sí? Y bueno, creo que todo el proceso de vida de esta chica en esa situación violenta, y como mencioné y como menciona Patti, hasta el título de su nombre lo dice, un grito, es un grito de desesperación. Pienso en esta sensación de abandono en el que se sienten las mujeres, y es una sensación de abandono que esta chica tiene desde chiquita, ¿no? Y les quisiera compartir un fragmentito de un capítulo, sí, donde nos podemos hacer una idea de las menos crudas de esta situación de abandono. Dice, concentrada, tratando de no caer, con mis 5 sentidos en la pedaleada y pendiente del camino y sus obstáculos, levanté la vista para darme cuenta de que mis padres ya no estaban. Apenas comenzaba a amanecer. Con la poca claridad miré a lo lejos para ubicarlos. Sus cabezas eran 2 puntos negros. Todo aquello que pasó de largo en la primera parte del camino sin percatarme, porque me sabía acompañada, apareció de golpe en mis sentidos. El camino se hizo oscuro. Crecieron las ramas de los árboles. Las cigarras gritaban enloquecidas. Los insectos se atravesaban en mi vista y por segundos todo se quedaba en un absoluto silencio. Estaba sola, en medio del monte, sobre aquel sacbé solitario y largo. Verlos tan lejos me causó mucha angustia y con desesperación traté de acelerar para alcanzarlos, pero fue imposible. Me sentía abandonada. Pasó por mi cabeza la idea de encontrarme una desviación, perderme y nunca más aparecer. ¿Para qué seguirlos si ya me dejaron? Quería llorar. Apurada por alcanzarlos, en uno de esos segundos de silencio, cuando las cigarras hicieron pausa, escuché un ruido tras de mí. Un escalofrío me recorrió de la punta del pelo a la punta del pie. Las ganas de orinar fueron muchas de tanto miedo. No quise voltear para atrás. El sacbé era una brecha muy angosta, llena de piedras y hierbas crecidas con espinos. En un descuido podía caerme y embarrarme en ellas. Con terror aceleré lo más que pude, mientras escuchaba y sentía la presencia cada vez más cerca de mí. En tan solo unos segundos, con el corazón saliendo del pecho y lista para dar un grito, cruzó junto a mí un señor pedaleando su bicicleta.
Niña, ¿dónde está tu papá? Ya me dejaron, respondí. Las palabras salieron entrecortadas con un suspiro y se me fueron las fuerzas de los brazos y piernas. ¿Te dejaron? Ahorita los alcanzo y les digo que te esperen. Continuó su camino. Le escuché mascullar enojado. ¡Qué barbaridad! En unos minutos se perdió de mi vista. Lo vi alejarse mientras mi corazón se recuperaba. Nadie me esperó. Llegué a la milpa sola. Y lo que me hace pensar este fragmento es qué suerte tuvo de que este señor no le hiciera nada, porque muchas veces en su vida no corrió con la misma suerte, con gente que además pensó podía estar protegida. Y bueno, y la historia en eso versa, ¿no? En estos abusos constantes, que bueno, es una cosa que a mí me ha metido igual a tratar de entender qué es lo que ven o qué reflejan las mujeres como resultado a lo mejor de su educación o de la educación y de todo este rollo en el que está, en este discurso en el que estamos metidas y con el que crecemos, que permite que cualquiera quiera pasarse de lanza, ¿no? Y bueno, y también qué sucede con los varones para que crean que tienen ese derecho de pasarse de lanzas con cualquiera. Sí, ahora que le mencionaba a Patti que por qué el auge de la narconovela y no hay más publicación de literatura sobre la violencia que viven las mujeres, creo que la realidad nos rebasa, ¿no? Sí, y estamos tan agotadas que ya no queremos verlo ni siquiera en textos, ¿no? Por más poéticos que sean, por más pues riqueza literaria, ¿no? Que explota el tema, ¿no? Así es. Sí. Bueno, voy a continuar con Guadalupe. Claro que sí. Gracias. Perdón, con Laura. Sí. Sí, Laura, ¿quisieras compartirnos algún fragmento de tu obra o en qué proyecto estás trabajando ahora o en cuál te gustaría participar? Bueno, estoy trabajando, yo escribo mucha también poesía, estoy presentando mi poesía en 5 estados de la República y acabo de ganar un premio para que mi poesía sea presentada en una antología en Argentina. Estoy muy contenta. Bueno, estoy presentando la novela, llevo un mes y bueno, tengo mucha suerte aquí con la venta, la verdad, me siento muy contenta. La novela generalmente la piden, se vende en el Museo Casa Utrilla, el museo justo en donde se llevó a cabo todo esto que cuento yo. La gente puede vivirlo también y la novela se vende ahí, la gente también la pide por correo, la pide por diferentes formas y se le hace llegar también por correo. Se está trabajando ahorita el ebook y eso creo que también funciona muy bien. El otro día escuchaba a Lupita y creo que ese es el futuro, ¿no? Que ahorremos un poco de papel y que todo pueda ser un poquito más electrónico, aunque a mí personalmente me gustan los libros en físico. Y bueno, yo quiero comentar que algo, ahorita que estaban las compañeras hablando, curiosamente yo tengo un párrafo aquí en la novela en donde más o menos en el año de 1907, el bisabuelo, les comento, se fue entonces a Alemania y él manda un telegrama, yo pongo aquí el telegrama incluso porque la novela viene con imágenes, y él le encarga a su esposa que si ya no regresara de ese viaje, porque él se fue a realizar una operación que no se podía hacer en México, por eso tuvo que ir hasta allá, aún él siendo médico, porque él era médico, le encarga de verdad con mucha precisión que sus hijos sigan yendo a la escuela y que sus hijas también, que para él lo más importante es que sus hijas sean educadas al igual que sus hijos y que aprendieran idiomas. Me pareció algo muy innovador que hace casi 110, 112 años un papá estuviera preocupado porque tanto las hijas como los hijos aprendieran y que en su educación se incluyera la enseñanza de los idiomas. Se me hizo fantástico. Cito, de hecho, aquí al doctor en alguna parte en donde él estaba haciendo algún comentario. Bueno, yo leía el telegrama y en base a eso hice el comentario.
Y bueno, me gustaría leerlo porque creo que sí es importante reivindicar que, pues que también podrían haber momentos muy oscuros, pero yo como terapeuta tiendo a ver siempre más lo positivo, ¿no? Y dice, siempre he pensado que lo más importante es dar a los hijos una educación sólida para que sean bien recibidos en sociedad y puedan labrarse un porvenir. En este viaje comprendan bien que si saben algunos idiomas será de gran utilidad. No es solo por la elegancia en el individuo, sino por las ventajas inmensas que se sacan sobre los demás en la ilustración y en el comercio. Más o menos él así lo expresaba, lo veía como también para que le sirviera para hacer en un futuro algún tipo de negocio. Y eso se me hizo muy importante porque no distinguió entre chicos y chicas. Y es algo que yo recalco. Y bueno, por acá también quisiera leer un párrafo del principio que dice, esa mañana la niña se levantó saltando y recorrió los corredores de la amplia casa, impecable, antigua. De pronto se detuvo y comenzó a poner un pie detrás del otro y comenzó a contar. 1, 2, 3, 4, 15, 22, 30. Sin darse cuenta hablaba sola, diciendo, ¡ay! No termino, son demasiados, me he cansado, mejor voy a la cocina. Le diría a Ruti que me prepare un vaso de chocolate con leche fresca del rancho. Así que muy derechita dirigió sus pasos hacia la cocina de la casa y se encontró con su nana, diciéndole cariñosamente, Ruti, ¿me regalas un chocolatito? También en el libro incluyo por ahí algunas palabras que son de origen san cristobalense, y quiero decir porque no necesariamente se dicen en todo el estado de Chiapas. Un chiapaneco lo entendería, pero pongo un pequeño glosario con palabras porque uso palabras típicas de la región y las aclaro, ¿no? Pero bueno, pues quiero hacer hincapié en que también esta parte de que a pesar de lo oscuro que pudieran ser los tiempos para las mujeres, y comparto la opinión con las compañeras, pues también soy psicoterapeuta, creo que la mayoría de las que estamos presentando hoy tenemos que ver con la psicoterapia. Está esta parte de luz donde también hay familias en donde todo esto se cuida, se recupera, se empodera a la mujer, se le da pues lo mejor que se le pueda dar, y obviamente eso nos compromete a proteger y acompañar a quienes lo necesiten, ¿no? Eso considero yo como ya como un compromiso de vida, ¿no? Así como escribir para mí es un compromiso diario, pues esta parte de estar conscientes de hacer una hermandad y esto de la sororidad, ¿no? De ser hermanas y de protegernos entre nosotras. Sí. Están preguntando en Facebook, ¿es más fácil escribir cuando son hechos reales y no totalmente ficticios? Ay, buena pregunta. Perdón. Pues, Perdón, me parece que Patti quería comentar. También preguntan, ¿cuál es la propuesta de la novela al respecto de la violencia de género en general? bueno, yo estaba contestando aquí en el chat. Mira, la primera pregunta que hacen es, ¿cómo es más fácil escribir, hechos reales o ficticios, no? Pues depende, porque conocemos muchos casos que hemos visto, hemos vivido, que nos constan que está sufriendo alguien, entonces pues escribimos su historia. Pero también nos llega la imaginación. Por ejemplo, si por ejemplo viene un cliente y me dice, ¿sabe qué? Es que me golpeó y me hizo esto y esto, otro, pues yo también le aumento, ¿no? También lo que mi mente se imagina. Ahora, están preguntando que por qué la razón, por qué no se escribe novela, ¿no? Bueno, pues porque yo escribo novelas porque a mí me gusta escribir historias, sobre todo de violencia de género, y a la gente no le gusta leer teoría ni les aburre, y entonces les llama más la atención leer una novela, una historia que no saben si es ficticia o es real. Nosotros los escritores somos los únicos que sabemos si es real o es ficticia. Ahora, la violencia, ¿cuál es el meollo de lo que buscamos con yo que busco con qué propongo con este libro de Grito Letal? Es que este grito sea escuchado y que la fiscalía atienda a toda la mujer que llega a pedir auxilio. Porque ahí es donde yo, como abogada y como escritora y como mujer, me doy cuenta que el error y la falla está en la impartición de justicia.
Ese es mi punto de vista. No sé, Alicia, qué diga. Gracias, Pati. Yo quería contestar sobre lo de historia, porque creo que pues todo el mundo está narrando de alguna manera historias, a excepción de Lupita, que creo que entró en otro género. Para mí fue muy complicado adaptar todos los datos a una historia. Ahorita yo estoy escribiendo otra novela y como es más la creación mental que yo tengo, para mí está siendo más sencillo que adaptar toda una serie de datos históricos a una historia y construirla. Por eso me llevó tanto tiempo. Creo que sí, al menos de manera personal, sí fue complejo hacer esta construcción histórica, porque digo, bueno, no es solo una novela, es una novela histórica que nos da una idea de lo que realmente sucede en esos tiempos. Pero bueno, esa es mi experiencia, no sé, podría ser diferente la de alguien más. Gracias, Laura. Nos quedan 2 minutos. No sé si Guadalupe o Alicia quieran cerrar de alguna manera. Sí, adelante. Sí, es que yo no he participado. Ya sé. ¿Sabes? Disculpe. Yo quiero dejar que hable mi novela en vez de hablar yo, porque ya hablé mucho yo. ¿Sí? Es una carta que empieza así. ¿Te acuerdas de los payasos, Inés? Te daban miedo, y en aquel lugar que era el mundo de los payasos había muchos que se trepaban en bardas para hacer payasadas. Caminaban dando saltos por callecitas, jugaban con pelotas y hacían malabares. Aquí los payasos andan sueltos, me dijiste aterrorizada. Este escrito, esta carta, no es para ti, hija, porque creo que nunca voy a mandártela. De hecho, no sé si al acabarla querré destruirla. Lo único que ahora sé con certeza es que necesito seguir haciendo hasta el último de mis días aquello para lo que fui creada, escribir. Dicen que al morir las personas vemos como en una película nuestra vida entera con todos sus detalles y entonces volvemos a sufrir o a gozar o a reír o lo que toque según las escenas. Pero como ningún muerto ha regresado a decirlo en realidad, pues dicen es solamente eso, dicen. Por eso también prefiero plasmar yo esas escenas para de nuevo vivirlas por si no hay función de cine en momento final. Oye, Inés, ¿no te he dicho que aún escribo? Escribo porque es mi vocación. Tú lo sabes. Es esta terrible compulsión de la cual no puedo deshacerme y es precisamente a causa de la escritura que me arrastro ahora hacia el camino porque se me ha ido poco a poco y sin que yo me diera cuenta. Lo que quiero escribir es la historia de Isabel. Una historia que puedo escribir en este momento porque es el tiempo, porque ella ya está muerta. Pero ella, la otra, ¿me comprendes, Inés? En mis propios escritos hay un personaje que se entromete y no me deja decir lo que yo quiero contar, y es por eso que te digo que ya no puedo escribir. Bueno, creo que es todo porque estamos muy justos de tiempo, ¿no? Laura Alfonso, sí es novela lo que yo escribí, ¿por qué dices que no es novela? Novela epistolar, además. Ah, ok. ¿Me oíste? No, dije Laura, que era un género diferente. Sí, pero sí, dije que era un género diferente, no que no fuera. Ah, novela. Bueno, eso sí tienes razón, ¿no? Pero bueno, Okay. que tú, sí, yo estaba hablando con referencia a la mía, sí, claro. Sí. Saludos, Lupita. Quisiera cerrar la mesa con una reflexión en torno a que en las mesas anteriores decían mucho que la literatura salva. La literatura salva, la literatura es belleza, pero la literatura es mucho más que eso. El proceso terapéutico que ustedes han utilizado para escribir es algo difícil, algo doloroso, y llegar a un texto que te hace sufrir no es grato, no es algo que busquemos, pero a veces necesitamos, ¿no? Pues les agradezco mucho su participación. Alicia. Sí. Gracias Maya, gracias por la invitación a la feria, ¿sí? Gracias a todas
me encantó escuchar también sobre sus obras, ¿sí? Y bueno, yo nada más quiero agregar un detalle sobre mi novela, que tiene una intención, ¿no? Y es crear conciencia. Es crear conciencia. Yo creo, como lo dije al inicio, a nadie le gusta, y como acaba de mencionar, ¿no? A nadie le gusta, nadie busca sufrir en la literatura. Sin embargo, ¿de qué manera podemos sensibilizarnos? Y yo creo que la literatura es un medio justo, ¿no? Porque no es lo mismo ir al cine y ver una película y conmoverte que leer, porque cuando uno lee, la imaginación vuela. Y entonces me parece que es una manera mucho más íntima y profunda de conectarse con las historias a través de la literatura. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias a todos. Quedó una pregunta sin responder. Dice que la violencia no depende de las mujeres. Sí, efectivamente no depende de las mujeres, pero las mujeres podemos poner un alto y decir ya basta. Dios las bendiga. Mujeres, cuídense. No se dejen. Muchas gracias, gracias. Muy interesante, compañeras. Muchas gracias. Por favor, nos vemos, mucho gusto. Continúen escuchando. Gracias, Seguimos Maya. con la mesa de poesía. Gracias, Guadalupe. Gracias, Alicia. Gracias, Pati. Gracias, nos vemos, mucho gusto. Gracias.